Bueno, me escuchan perfecto, ¿verdad? Sí, Ok, hoy somos 22 personas. Antes que nada, felicitarlos porque de todos ustedes he recibido sus compromisos de la semana. Esto me anima para seguir haciendo actividades con ustedes. Los 18 que se conectaron la vez pasada, los 18 ya me enviaron actividades. Entonces, me alegra mucho por ese lado. Vamos a empezar hoy puntualito porque la vez pasada estuve corriendo ya al final porque ya estaba la otra profesora. Entonces, cuénteme, ¿cómo van? ¿Cómo va todo? bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Bien, bien. Bueno, me alegra que se estén Profe, gracias a cuidando, Dios. que estén muy bien. Y hoy iniciamos nuestro segundo encuentro de química décimo grado A. Bienvenidos a todos. Recordarles el cronograma que estamos siguiendo. Hoy estamos 10 de septiembre y hoy vamos a seguir hablando de destilación, de este método de separación de mezclas, pero también vamos a hablar de unos principios básicos que tiene en cuenta el proceso de destilación, que es las propiedades, estados y cambios de la materia, por los cuales la destilación es un proceso que tiene éxito. Recordarles la metodología que nosotros estamos aplicando durante todas estas actividades. La clase anterior les di dos preguntas, hoy son otras dos. Alguno de ustedes ya me ha enviado muchas preguntas ya resueltas, eso está perfecto, pero la idea es que respondan las preguntas con toda la teoría que recibimos en ese día. Por ejemplo, hoy, con la teoría de hoy Profe, 14 y qué. y 19. Hoy podrán resolver la 14 y la 19 al final de la clase. La idea es que ustedes con esta teoría me la envíen al final de la clase el día de hoy. Igual tienen toda la semana, pero preferiblemente hoy porque tienen la información ahí, la tenemos reciente y es mejor para ustedes. Recordemos que la semana anterior hicimos un jueguito que se llamaba La Palabra Secreta, donde ustedes en un crucigrama encontraron 10 palabras y que reunieron todas esas palabras en en un gran concepto que se denominaba materia. Ninguno de ustedes logró determinar que esa era la palabra y luego estudiamos un mapa conceptual donde decíamos que materia reunía todas esas sustancias que existen en nuestro planeta. Hicimos una actividad ya formal donde clasificamos sustancias. Aquí está elementos. La X era para la clasificación de elementos porque ninguno de esos ejemplos correspondían a elementos. A nuestra clase con un jueguito que se llama Se vale hablar. A ver, quiero que todos enciendan el micrófono. Todos van a encender su micrófono. Y quiero que todos digan algo, lo que quieran decir. Digan todos algo. Algo. Químico, Algo. Algo. Materia. químico. Ok, materia, qué más quieren decir? Elemento. Digan lo que quieran. Todos deben hablar hoy. Destilación, Destilación, Tabla Ebullición. periódica. Uy, destilación. están muy químicos hoy. Bueno, listo, vamos a jugar de la siguiente manera. Presten atención. ¿Qué tenemos ahí? Una ruleta. Tenemos una ruleta. Hoy vamos a hablar. Todos van a hablar. Tenemos una ruleta. Miren, ¿Sobre qué? vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es este. La paro y sale Vallejo. Bueno, micrófono. ¿Dónde está Vallejo? Aquí. Listo, Vallejo. Dime algo sobre la clase anterior. Lo que, Destilización. Este método consiste en separar mediante vaporización. listo, perfecto. Entonces, yo vuelvo y tiro y salió Jiménez. ¿Dónde está Jiménez? La destilación es la separación de componentes Ajá, pero ¿qué tiene de especial? que poseen diferentes puntos de ebullición. Ok, eso está perfecto. Dime tu nombre. Jesús Mosquera. Jesús Mosquera, muy bien. Entonces es Vallejo y Jesús Mosquera, muy bien. Hicimos también una actividad de falso o verdadero. Dijimos que un montaje de destilación puede ser simple y puede ser empleado para estudiar el ciclo del agua. ¿Ustedes qué respondieron ahí? Verdadero. 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 Bueno, muy bien. Entonces, ustedes tienen ese apunte en su cuaderno, ¿cierto? Ahí tienen la lista del 1 al 5. Sí. Listo. Yo voy a decir la respuesta correcta y ustedes van a chulear o van a colocar una X en las respuestas que ustedes dieron. Yo los guío y ustedes mismos se van a calificar.
Listo, entonces la primera es verdadera. La segunda, las piedras de ebullición se emplean para crear burbujas en el producto destilado. ¿Ustedes qué colocaron aquí? Verdadera. Verdadero. Verdadera. ¿Alguien escribió falso? Verdadera. Verdadera. Bueno, Yo. ¿quién dijo yo? Falso. Vallejo. Vallejo, Yo también, profe. Vallejo Y los, yo. También. los que dijeron falso, Yo también. ¿alguien me explica por qué falso? Profe. Porque para eso nos sirve la ebullición. Otra participación. ¿Por qué es falsa? Porque las burbujas sí crean piedras, las piedras de ebullición sí crean burbujas, pero no en el producto destilado. ¿Cuál es el producto destilado? Lo que está al final del proceso, es decir, el alcohol. Si se tienen dos líquidos cuyos puntos de fusión son 78 grados centígrados y 90 grados centígrados, el líquido con punto de fusión de 90 centígrados será el último en destilarse. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso, profesor. Falso. 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 Bueno, ¿y todos por qué dicen falso? El que sea puede hablar. Yo. Porque se supone que esta destilación aumenta la temperatura. Entonces, entre más tenga la temperatura más alta, más rápido va a hacer el punto de fusión. Se va a evaporar. Ujú. ¿Otra opinión diferente? ¿Otra opinión? Profe, entre más caliente, más rápido se evapora. Se hace ebullición. Ujú. Acabas de decir una palabra, ebullición, ¿verdad? Sí. ¿Y qué dice el texto? ¿Punto de qué? Ah, ya. ¿Qué dice el texto? ¿Punto de qué? Fusión. De fusión. De fusión. Función. ¿Y el punto que se tiene en cuenta de la destilación es punto de qué? De fusión. Ebullición. Ebullición, por lo tanto es falso. Es falso porque no es punto de fusión, es punto de ebullición cuando el líquido pasa de líquido Ok. a gas. Fíjense que esto es Ok. saber leer, leer detenidamente. Ahora dice, el líquido, supongamos que decía bien, el líquido de punto de ebullición de 90 será el último en destilarse. Entonces sería verdadero. Ojo, el que tiene el punto de ebullición más alto es el último en destilarse. Si yo tengo agua y alcohol, el alcohol se evapora primero y en último se evapora el agua. ¿Por qué el agua? Porque el agua tiene un punto de 100 grados centígrados y el alcohol de 80-85 grados aproximadamente. O sea, La profesor, tercera es verdadera. que el de mayor temperatura se va evaporando más. De último, se evapora de Profe, último. la de tercera- último. la Entonces tercera es verdadera. Entonces la tercera es falsa. Es falsa. ¿Falsa por qué? Porque no hablamos de fusión, estamos hablando de ebullición. El condensador de serpentina tiene la función de pasar el líquido que se evapora de líquido a gas. ¿Falso o verdadero? Falso. Eso es verdadero. El que dice verdadero porque Verdadero, dice... profesor. Verdadero. Bueno, Verdadero. en el condensador es lo contrario, es gas a líquido. Por lo tanto, es falso. La prueba del fósforo al destilar etanol comprueba la presencia de agua en el vino. ¿Falso o verdadero? Falso, Falso. porque comprueba la El presencia Falso. de alcohol. Muy bien, muy bien. Falso. Perfecto, es alcohol. Lo que determina es el alcohol. Entonces, si prende bastante, tiene bastante alcohol y podemos decir que es puro. Pero si no prende, quiere decir que todavía tiene agua esa sustancia y por lo tanto no hubo un buen proceso de destilación. Los que no estuvieron en la clase pasada, cojan estos apuntes. Primero, la materia puede ser de dos tipos, sustancia pura o mezcla.
Aquí tenemos oro puro, solamente hay oro, y aquí solamente hay agua. El oro es un elemento y el agua es un compuesto, ambos son sustancias puras, mientras un jugo de fruta representa a una mezcla. Segundo punto, las sustancias puras están formadas por una o la unión de dos clases de elementos cuya composición está bien definida. Entonces tenemos el oro, que simplemente es AU, el elemento, o el metano, el gas con que cocinamos en la casa. Profe, Diga, metano exactamente. ¿cómo? ¿Qué es metano? ¿Qué es metano? El metano es un gas, es el gas natural que usamos en la casa. ¿Sí? Ya. ¿Y de qué está formado ese gas? De carbono, aquí está la estructura, de carbono y 4 átomos de hidrógeno. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya, profe, ya entendí un poco. El gas es el gas natural con que cocinamos, se llama metano, ese es el nombre real, metano. Otro apunte, las sustancias se clasifican las mezclas en heterogéneas u homogéneas. Dijimos que la sangre era una sustancia heterogénea, porque cuando la vemos microscópicamente podemos determinar los elementos que la están formando. Entonces la sangre es una mezcla heterogénea, aunque a simple vista se vea homogénea. Otro apunte, los métodos de separación de mezclas dependen del tipo de sustancias que componen la mezcla, principalmente del estado en que éstas se encuentran. Entonces mire, aquí tenemos un aparato que se llama centrífuga o centrifugadora, como quiera llamarlo. Se utiliza para separar en los laboratorios de la sangre pura las sustancias que lo conforman. Entonces, ¿qué se hace? Se toma un tubo de ensayo donde se coloca dentro de la centrífuga y al girar rápidamente la centrifugadora, lo que encontramos al final es la separación de los elementos de la sangre. Entonces tenemos el plasma, los glóbulos blancos y plaquetas y glóbulos rojos. Entonces, de acuerdo a la cantidad presente, vamos a obtener la separación de todas las sustancias que están formando la sangre en este caso. Entonces, dependiendo del tipo de sustancia, se utilizan los diferentes métodos de separación de mezclas. Y hablamos específicamente de la destilación, en la que podemos separar dos líquidos que son miscibles. Dijimos que miscible era una palabra importante porque significa que dos líquidos están muy bien relacionados, es decir, están muy bien integrados entre sí, están muy bien mezclados. Lo que no ocurre cuando nosotros tenemos agua y aceite. Entonces, el agua y aceite son dos líquidos inmiscibles, es decir, que no se pueden combinar. No se combinan como se combina el alcohol y el agua, por ejemplo. Y que se utiliza este equipo de destilación que se puede armar en un laboratorio sencillo como el de nosotros. Esos fueron los apuntes más importantes. Para hoy, entonces, vamos a hablar rápidamente de otros métodos de separación de mezclas. ¿Sí? Hágame el favor, páselo para atrás para tomar un captura en pantalla. Ya, profe. Listo. Gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar de los métodos de separación de mezcla. Lo primero que hay que tener en cuenta es esto: el disolvente y el soluto. El solvente es el lugar que generalmente está de mayor concentración y donde se pueden diluir unos tipos de sustancias que se llaman solutos, que están en menor cantidad. Entonces, yo puedo tener una mezcla de gas con un gas, como por ejemplo el aire. El oxígeno se encuentra en el aire que respiramos y nuestros pulmones sacan el oxígeno. Entonces la mezcla es una mezcla de tipo gas. Pero también puedo disolver líquido en gas, como por ejemplo las gaseosas, o líquido en líquido, como una bebida alcohólica, como líquido y sólido, como agua con azúcar, o sal y agua. ¿Se acuerdan que hicimos un experimento el año pasado? Y sólido o sólido, Claro que sí. que es la aleación. Por ejemplo, cuando se toma el cobre y se mezcla con aluminio, por ejemplo. Entonces, cuando mezclo diferentes sólidos, puedo obtener una aleación, es decir, un metal diferente. Entonces, dependiendo del tipo de mezcla, yo voy a elegir el tipo de método de separación. Uno de los métodos más sencillos es el de la filtración.
el ejemplo típico de agua y arena. A través de un papel filtro, yo puedo echar la mezcla de arena y agua y me va a pasar simplemente el agua. ¿Cuál es el principio que rige este método? Que como las moléculas de arena son muy grandes, no pueden atravesar los poros del papel filtro. Por lo tanto, ocurre la separación. En el papel filtro se queda la arena y en el recipiente obtenemos el agua. Ahora, ¿esa agua será pura? No, No, No. No. no es pura. Entonces, cuando nosotros tenemos un filtro en nuestra casa, el filtro no es solamente separar los sólidos, sino los microorganismos y otros elementos que lograron atravesar el papel filtro. Otro mecanismo tenemos, por ejemplo, el decantación. La decantación se utiliza para separar líquidos que no se mezclan, o sea que no son miscibles. El agua y aceite utilizamos un embudo de decantación y de acuerdo a las densidades de los líquidos se va a salir primero por el embudo de Profe, decantación, profe, ahí está la pregunta mía. ¿Por qué el agua y el aceite no se mezclan? porque químicamente no son compatibles. Mientras el agua es apolar, es decir, tiene polos positivos y negativos, el aceite solo tiene puntos apolares, es decir, no tiene polo. Entonces, cuando no hay puntos de combinación, nunca va a haber una relación entre el aceite y el agua. Para confirmarles, el agua es polar, tiene polo positivo y polo negativo, mientras el aceite no tiene esos polos, por lo tanto no hay puntos de unión y no va a haber esa relación, como por ejemplo el aceite, el agua y el alcohol, que sí tienen, ambos son polares, entonces son similares. En química hay una premisa que dice que lo similar disuelve lo similar. Entonces, aquello que sea polar se va a poder combinar con el agua, porque el agua es polar. Entonces, este embudo de decantación tiene una llavecita en el que yo voy dejando salir el agua en este caso, que es más denso que el aceite, y finalmente voy a obtener el agua completamente separada del aceite. Otro método es la evaporación, muy utilizado en La Guajira para extraer la sal del agua de mar. Entonces, por evaporación el agua sale y se queda la sal. Pero esto no es un proceso tan simple, se utilizan otros químicos que ayuden a realizar este tipo de procedimientos. Y en resumen tenemos Profe. a eso te O sea, refieres. yo digo la sal que usted dice que está en la Guajira, que es la que extrae el agua, el agua, ¿no? Ajá, que la extraen del mar. Ajá. Por eso, que esas son las que son como montañas de sal. Sí, Bueno, esa sal y que quema. pero por eso vuelvo y te pregunto, cuando te dices quema, ¿a qué te refieres? Que si tú la tocas quema. Exacto. No, yo estuve en ese lugar donde están esas montañas y yo la cogí con las manos y todo, no, y no me queman, realmente no queman. Yo digo que se refieren es a la sensación de que puede ser más salado, pero no Porque quema. los granos son más grandes. No, pero realmente no quema. Yo la tuve en mis manos, incluso tengo una foto, se la voy a buscar, donde yo cogí un puñado de la sal de allá Profe, y no eso, quema. eso es falso porque lo que crean allá sobre la sal no queman. Yo viví 8 años por allá y la sal que ponen de allá no quema. No, no quema, Estuve varias veces allá. sí, yo digo que es una sensación, la gente piensa, pero realmente no es así. Entonces, mire, en resumen tenemos filtración, decantación, destilación y tamizado. El tamizado ocurre, por ejemplo, en los ríos, en las zonas aquí en Colombia, donde hay muchos minerales y de una forma artesanal, lo que hacen es también como colar la arena que está en el río y obtienen algunos metales como la plata y como el oro principalmente para poder extraer de forma artesanal. Entonces se usa el tamizado y el principio también es parecido a la filtración. Los que son muy grandes no van a atravesar el tamizado, que es la mallita que tiene ese recipiente. Entonces esos son los métodos de separación de mezclas. ¿Vamos bien hasta ahí? sí, profe. Sí, profe. Listo. sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, hablemos de destilación. Ya con este tema vamos a
a hablar un poquito ya más específicamente del tema, de la destilación y proceso. Nos encontramos con tres bebidas alcohólicas que ustedes conocen. Tenemos la cerveza, el vino y el whisky. La cerveza tiene un 5% de alcohol, el vino de 15% y el whisky del 45%. Entonces, en estos tres casos, ¿cuáles creen ustedes que sería la llama más viva o más fuerte? El whisky. El whisky. El whisky. La del whisky porque tuvo un proceso de destilación. Whisky. Claro, muy bien, porque el whisky tuvo un proceso de destilación mucho más sofisticado, por decirlo así, y por eso se obtiene, pero también tiene que ver, vuelvo y digo, con la sustancia con la que se producen este tipo de bebidas. La destilación tiene muchas aplicaciones. La vez pasada hablamos de la refinación del petróleo, pero también existen procesos que conocemos, por ejemplo, para obtener aceites, obtener agua destilada. Imagínate, el agua dicen que es pura. Ahora, ¿cómo será un agua destilada? ¿Mucho más pura? Profe, Entonces, mire que la destilación tiene muchísimas aplicaciones y que ustedes seguramente ya la habrán escuchado. Sí, dígame. Por último, para que sea un éxito la destilación, nosotros debemos conocer las sustancias que se utilizan. Entonces, toda la materia tiene algunas propiedades. Existen específicas y generales. Las propiedades específicas se llaman intensivas y quiere decir que son propias de cada materia, que les permite diferenciarla de otras. Por ejemplo, el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados, es decir, que no hay otra sustancia que se ebulla a 100 grados también. Por eso, el punto de ebullición es una propiedad intensiva que le permite al químico saber cómo puede separar y en qué temperatura puede separar los componentes de una mezcla homogénea donde las dos sustancias están muy bien combinadas. Mientras, dos características generales son aquellas que pueden tener diferentes materias, pero que no le permite diferenciarla unas de otras, sino que más bien me permite determinar la cantidad de esa materia. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos dos bolsas, una bolsa de azúcar y una bolsa de sal. Ambas pesan 500 gramos. Yo pregunto, si yo digo 500 gramos de azúcar y 500 gramos de sal, ¿será que yo estoy diferenciando las dos sustancias? sí. Sí, Sí. Bueno, porque digo azúcar y digo sal, pero 500 gramos de algo con 500 gramos de algo no permite diferenciarlo, ¿cierto? Ahora, ¿qué bolsa es más grande? ¿El azúcar o la de sal? Azúcar. La de azúcar. Azúcar. La de azúcar es más grande. Quiere decir que Azúcar. Pesa lo mismo, profe. Sí, pero estamos hablando de volumen en este momento. Entonces el azúcar, la bolsa de azúcar tiene más cantidad, tiene mayor volumen que el volumen de la sal. Entonces estamos hablando de propiedades generales que a la suma no nos permiten diferenciar cuál es sal y cuál es azúcar, al menos que la probemos y veamos sus propiedades. Pero si, por ejemplo, miren ahora esto, propiedades intensivas y específicas de la sustancia. Entonces yo tengo, todos son aceites y tenemos agua, pero todos los aceites no son iguales. Entonces el aceite de oliva tiene un punto de ebullición de 160 grados, mientras el aceite de girasol 232 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto de ebullición nos permite identificar el tipo de sustancia al cual me estoy refiriendo. Entonces, si yo encuentro una sustancia que ebulle a los 100 grados centígrados, yo inmediatamente digo que es Agua. agua enseguida. ¿Y cómo lo sé? Porque es una propiedad que tiene el agua. El agua va a ebullir a 100 grados centígrados. Y de esta manera nosotros podemos identificar una sustancia para diferenciarla de otra. ¿Preguntas hasta aquí? No. No, profe. Bueno, por último, también el proceso de destilación tiene en cuenta los cambios de estado. Tenemos tres estados básicos, sólido, líquido y gas, pero hoy día sabemos que hay muchísimos más estados. Por ejemplo, los coloides son un estado muy especial, pero en este momento no lo vamos a hablar. Entonces, si yo invierto temperatura, coloco temperatura a cada uno de esos estados, yo voy a hacer que la materia cambie. Entonces yo hablo de cambios de estado. Entonces esta tablita ustedes la conocen muy bien, mejor que yo, y no es necesario explicarlo. Pero sí recordar de estos cuáles son los cambios de estado que tiene en cuenta la destilación.
Entonces la destilación tiene en cuenta el líquido que por vaporización pasa a gas. Eso ocurre en la destilación. Y de gas pasa nuevamente a líquido mediante un proceso que se llama condensación. Entonces, ¿de qué depende que el líquido pase a gas y que el gas pase a líquido? Por la temperatura. Entonces, si aumenta la temperatura, pasa de líquido a gas, se llama evaporación, y si disminuye la temperatura, pasa de gas a líquido. Eso se llama condensación. Condensación no le suena a condensador. Sí. Ok, entonces nosotros ya vimos el dibujito del condensador donde ocurre el proceso de la condensación. El vapor que salió del tubo donde está el vino se convierte a líquido a través de la condensación. Y de esta manera vamos a dar por terminada la temática por la cual seguimos hablando de destilación y que les va a permitir resolver las preguntas que dije al principio, la 14 y la 19. Antes de irme quiero hacer un pequeño jueguito. Aquí sí, ya de todo lo que hemos visto. Entonces voy a girar. Alguien diga pare. El último para despedirnos. ¿Quién dice pare? Mosquera. Pare. Mejía. Mejía, dígame un número Presente. del 1 al 5 que no sea el 4. 1. Bueno, necesito que me des al menos 5 nombres de esos que están ahí, Mejía. Son instrumentos que usamos en un laboratorio. Dime 5, por favor. Que yo te pague una regla, un reloj, Sí, teléfono celular. teléfono celular, te faltan 2. Mm. Si no estoy mal, hay un metro. No. El 1 no es un metro. El 1 no es un metro. Ujú. ¿Ya? ¿No conoces más? No, profe. Uy, vamos a ver. Estaba facilito. Profe, no hay un condensador. No, no hay un Una condensador. balanza. Ah, no. Bueno, aquí la gente está diciendo listo, listo. Vamos a... ¿El 1 qué es? Dice 10, 0, 10, 20, 50, 40, 60. Ese no es para medir la temperatura. Eso es un termómetro. Un termómetro. ¿El 2? Termómetro. ¿Qué es el 2? Un reloj. ¿El 3? Una balanza. Una balanza. Una balanza. ¿El Balanza. 4? El 4 no lo conocen. El 5 tampoco lo conocen. Teléfono. Bueno, ¿y yo por qué pusimos el teléfono ahí en instrumentos de medición? Por la calculadora, ¿no? Por la calculadora, por las Por las aplicaciones, evidencias. Por favor. por las aplicaciones que se Por las usan investigaciones, para medir. ¿El 6 qué es? para investigar. Una balanza. El 6. Condensador. No, señor. ¿El 6 qué es? Un peso. No. Se ve muy pequeño, ¿qué? Una licuadora. Esa es una balanza. Motor de licuado. Es Motor de licuado. Es un aparato que Ajá. separa sus mezclas homogéneas. Muy bien. Eso es una centrífuga. ¿Se acuerdan que les hablé de la sangre? Ok. El 7 es una regla. Muy bien. Y el 4 se las voy a dejar de inquietud para que investiguen qué es eso. Bueno, chicos, ha sido un placer. Profe, pero del nombre. No, y ahí sí les toca a ustedes averiguar. Bueno, jóvenes, ha sido un placer haberlos visto y que pudiéramos compartir nuevamente en este espacio.
necesito que cada vez que empiecen la clase lean los apuntes, por favor. Deben leer los apuntes porque hago actividades así para recordar los temas importantes. Entonces, un abrazo a todos, cuídense mucho. Ya saben, hoy espero que me envíen sus apuntes de hoy y la pregunta 14 y 19. Que pasen muy buena tarde, los dejo con la profesora Amparo y Chao. cuídense mucho. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ya. Chao, profe.